Bram soltó una carcajada que rebotó en las paredes, amplificándose hasta deformarse en los pliegues mentales de Siddhartha, que ya empezaba a preguntarse si aquello también era una trampa autorreferencial. ¿Se está burlando de mí? ¿Sabe algo que yo no sé? ¿Ha venido a recordarme mis fracasos? ¿Dónde hiciste las prácticas de técnico de sonido? ¿En el estudio de La Paz?, añadió Bram, sin darle tiempo a responder. Sí, estuve en el estudio de La Paz, contestó Siddhartha, tratando de mantener la voz firme, aunque el sudor comenzaba a perlarse en su frente. Ah, muy bien. Pues parado 3 meses, drogándote, sin aprender nada. Remató Bram, estirando las palabras como un depredador probando los límites de su presa. El golpe fue directo. Siddhartha sintió como el suelo se deslizaba bajo sus pies, aunque seguía sentado en el sofá. La autorreferencialidad había cerrado sus garras a su alrededor, atrapándolo en un ciclo infinito de interpretaciones dobles y sombras proyectadas. La visita de su amigo, que en otro tiempo habría sido un bálsamo, ahora solo era una confirmación de que algo en su realidad se había quebrado para siempre. Los fenómenos sensoperceptivos eran otra trampa, un laberinto de estímulos que distorsionaban su percepción del mundo. Para Siddhartha, ciertos sonidos tenían un poder casi físico sobre su cuerpo. Las orquestas en las fiestas del pueblo eran un infierno. Cada vez que los instrumentos se elevaban en un clímax estridente, sentía como si los agudos le atravesaran la carne, como un estilete frío que desgarraba su médula. Las notas punzantes se colaban por los poros, vibraban en sus huesos y se alojaban en los nervios más profundos, provocándole un dolor interno, intenso y corrosivo, como si alguien le estuviera manipulando desde dentro. Recordaba un episodio especialmente perturbador con su amigo Facundo en Londres. Facundo, siempre inquieto, tenía la costumbre de silbar constantemente, como si su propia energía no pudiera contenerse en el silencio. Siddhartha, que intentaba no parecer vulgar ni paranoico, se lo mencionó una noche, en un tono cuidadosamente neutral. «El que silba de noche, al demonio pía», murmuró, usando un viejo dicho marinero que le había enseñado su abuelo. Es como un mal augurio, como llamar al diablo cuando el viento sopla fuerte en alta mar. Pero Facundo, lejos de tomarlo como una advertencia, lo interpretó como un desafío. Le respondió con una mirada entre burlona y molesta, y en lugar de moderar su silbido, aumentó el volumen, marcando el ritmo de sus pasos sobre las losas húmedas del suelo londinense. El dolor para Siddhartha fue insoportable, como si cada nota aguda le cortara los nervios en finas hebras de electricidad ardiente. Pero no dijo nada. Facundo le estaba ofreciendo refugio en su casa, y Siddhartha no se atrevió a devolverle la hostilidad. Soportó el tormento en silencio, mordiéndose la lengua hasta el amanecer. Con esto, es más fácil entender por qué los ruidos de motores, golpes metálicos y vibraciones constantes se convertían en una tortura para Siddhartha. Su vecino, un mecánico que no respetaba horarios, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la noche, desgarrando el aire con motores a medio ajustar y llaves de impacto que resonaban como disparos en su mente hiperestimulada. El mundo se había convertido en un campo minado de sonidos punzantes y frecuencias torturadoras, y Siddhartha sentía que estaba al borde del colapso. En más de una ocasión, había fantaseado con bajar al taller y golpear al mecánico hasta hacerle tragar cada una de sus llaves inglesas, aplastarle los dedos hasta que no pudiera volver a ajustar un solo tornillo en su vida. La violencia le subía como una marea negra desde el estómago, pero siempre lograba contenerse, aferrándose a la fina línea que separaba el pensamiento del acto. Capítulo 2. La luz de la mañana entraba a raudales por las rendijas de las persianas, cortando la penumbra del salón en afilados haces dorados. Siddhartha llevaba horas sin dormir, los músculos rígidos,
las manos crispadas en los reposabrazos del sofá. El zumbido de los motores había perforado su mente durante toda la noche, horadando sus pensamientos hasta reducirlos a un eco constante de violencia contenida. El primer golpe llegó cuando un cilindro metálico rodó contra el suelo del taller del vecino, resonando como un gong en el hueco de la escalera. Siddhartha se levantó de un salto, los dientes apretados, el corazón bombeando en sus sienes como un tambor de guerra. «Te voy a matar», pensó, aunque las palabras nunca llegaron a abandonar su garganta. El segundo golpe fue un destornillador golpeando una placa de acero, como un martillo dando forma al metal. Cada sonido era un dardo que se clavaba en su sistema nervioso, disparando descargas eléctricas que le recorrían la columna como un látigo ardiente. El hospital estaba en silencio, apenas roto por el rumor lejano de pasos arrastrados y voces murmuradas que se colaban por las rendijas de las puertas. Siddhartha se apoyó contra la ventana de su habitación, que daba a la playa de Oza. Las olas rompían contra las rocas, desmenuzando la luz grisácea del día en millones de reflejos plateados. Respiró hondo, dejando que el olor a sal y yodo inundara sus pulmones. Era como una pequeña tregua en medio de aquel caos, una calma que apenas se sostenía sobre el precipicio del delirio. Entonces escuchó los pasos. Al principio apenas un eco, un rumor apagado que se acercaba por el pasillo. Luego, un murmullo que crecía en intensidad hasta convertirse en un alboroto. Era como si las paredes temblaran con el peso de un recuerdo. De pronto, los pacientes que deambulaban como espectros en el pasillo comenzaron a apartarse. Algunos incluso se persignaban, y otros se giraban para mirarlo a través de los cristales de sus habitaciones, golpeando con los nudillos las puertas, susurrando entre dientes, como en un aquelarre susurrante. «Siddhartha, eu era amigo do teu pai, amigo do teu pai», gritaba Juan. «Siddhartha, Siddhartha». Se escuchó un grito desgarrado que rompió la quietud. Los pasos se hicieron más rápidos, más firmes. Era una figura robusta, una masa descontrolada. Juan da Barbera, uno de los locos más legendarios de Malpica, quizás solo superado por el propio padre de Siddhartha en sus días de gloria. Se tambaleaba, abriéndose paso entre los enfermeros que trataban de calmarlo, sus manos agitándose como las alas de un cuervo herido. Siddhartha soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Se dejó caer contra el cristal de la ventana, con los puños apretados y los ojos húmedos. Aquello no era solo un hospital. Era un espejo roto donde los recuerdos volvían a la vida, desgarrando las costuras de su mente. Recuerdo que Juan da Barbera era un habitual del piso en el que me crié cuando era niño. Era un ático con vistas al mar, pero casi sin muebles, y paredes aún de obra, donde las facturas se apilaban en las esquinas, y la luz eléctrica era un lujo intermitente. En ocasiones el piso estaba abarrotado, una especie de comuna hippie donde se reunían libertarios, pintores bohemios, anarquistas, expresidiarios y, en ocasiones, incluso algún que otro terrorista. Las paredes estaban cubiertas de pósters descoloridos, lienzos a medio terminar y mapas arrugados que parecían trazados por manos temblorosas. Lo más llamativo de todo el habitáculo era un gigantesco yin-yang en toda la pared, que en lugar de ser blanco y negro, clásico del taoísmo, mi padre lo pintó rojo y negro a modo de subversión anarcosindicalista. Cuando Juan se ponía terco, no había quien lo moviera de allí. Yo, mientras tanto, jugaba con la cera derretida de las velas que iluminaban aquella sala cuando nos cortaban la luz por no pagar las facturas. Me encantaba moldear las gotas calientes en mis dedos, crear pequeñas figuras abstractas que pronto se enfriaban y endurecían entre mis manos. Mi madre solía decirme que iba a quemarme, que parara, que era peligroso, pero Juan
Con sus ojos enrojecidos y una voz áspera que parecía salida de un pozo, siempre la contradecía. Deja al chaval que se exprese, está desarrollando su creatividad, no hace nada malo. Y mi madre, que le tenía un respeto rayano en el miedo, se callaba. Era como un chamán moderno, un profeta desquiciado que hablaba en parábolas y veía monstruos donde los demás solo veían sombras. Juan era así, impredecible como el viento en las costas de Galicia. Podía pasar de una calma reflexiva a un furor apocalíptico en cuestión de segundos. Había noches en las que se quedaba horas en el salón, de pie, gesticulando con las manos como un profeta del fin del mundo. Contaba historias sobre monstruos marinos que habrían de emerger en 1999, como si el milenio que se acercaba fuese una grieta en el tiempo por donde se colarían todos los horrores de su mente. Describía a aquellas bestias con una precisión obsesiva. 9.999.000 metros de altura y 666.600 hoyos en sus cuerpos. «Marcha, Juan», le decía su padre, ya con los ojos vidriosos de cansancio. «Tenemos que ir a la cama». Pero Juan no se movía, seguía allí, en el centro de la habitación, como una estatua al borde de la locura. Había noches en las que Juan no se iba del piso, por más que mis padres trataran de echarlo. Mi padre, ya agotado, le decía: «Anda, Juan, marcha, que queremos dormir, tenemos que irnos a la cama». Pero Juan se quedaba, con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, contando historias sobre su perro, Ron, al que siempre describía como un animal casi sobrenatural, con una nostalgia que rozaba lo fúnebre. Decía que había tenido que sacrificarlo porque se estaba convirtiendo en un lobisome, un hombre lobo.